Buenas noches, mis hermanos. Le doy tantas gracias al Eterno, a nuestro Padre Celestial, porque Él es bueno. Y porque sé que esta noche Él se va a manifestar de maneras especiales, porque Él siempre se manifiesta en lo especial. Para los que no estuvieron conectados en la mañana, quiero contarles que este tema es un tema muy profundo, un tema que verdaderamente nos salva la vida, una, y dos, que nos libera de tanta carga, mis hermanos, y de tantas consecuencias que nosotros hemos vivido, muchos durante toda nuestra vida. Porque hay gente que desde su niñez, juventud, se casa, han padecido de situaciones que quizá no tenían que padecer, y también sus generaciones. Pero el Señor hoy va a seguir hablando a través de este tema, para que a través de esta palabra usted hoy declare que usted es libre de toda esa carga que usted viene heredando de maldad, de iniquidad, y declare también que usted va a ser libre, que va a venir la libertad a su casa, que va a venir la libertad a su familia. Créalo, mi hermano, créalo con todo su corazón, de que Dios va a obrar de una manera bien especial. Por eso dice el Señor que Él lo que ve es el corazón. Si su corazón hoy está dispuesto, su corazón, esa disponibilidad que tiene, esta palabra va a quedar incrustada ahí en su corazón, y usted va a poner la palabra por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo así lo declaramos. Oramos para que el Padre Dios Todopoderoso sea el que nos dirija, que Él derrame de su Santo Espíritu ahí en su hogar, aquí donde yo estoy, que el Espíritu Santo llegue a esos países, a esas naciones, a redarguir, a tocar esos corazones que necesitan ser tocados, mis hermanos. Que el Señor lleve esta enseñanza a los corazones de todas esas personas necesitadas, de todas esas personas que en este momento están pidiendo a gritos ayuda. Y sabemos que el único que nos puede ayudar es Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que creer y confiar que este es el momento, ese es el tiempo donde más almas vamos a alcanzar para el Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a través de enviarles palabra de Dios. Padre, te damos infinitas gracias. Gracias por esta noche gloriosa, por esta noche maravillosa. Gracias, mi Rey, porque tú nos permites, Señor, llegar hasta esta hora. Padre, estar aquí, Señor, con nuestros oídos atentos, nuestro corazón dispuesto, Padre, para oír tu enseñanza, para oír tu dirección, porque, Señor, sabemos que tú, Señor, eres nuestro Padre, y un Padre siempre da la dirección, y tú eres nuestro Padre, y queremos esa dirección de parte tuya, Padre. Así yo declaro que cada país, cada nación, Señor, reciben instrucción en su espíritu, porque nosotros le hablamos al espíritu de cada país y de cada nación para que oigan esta palabra, y declaramos, Padre, que la van a poner por obra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, bendiciones. El tema, nuevamente, doy el nombre: maldiciones generacionales, familiares y, mis hermanos, a nivel nación, ¿verdad? Porque tenemos que entender que nosotros muchas veces venimos arrastrando, mis hermanos, maldiciones de generación en generación. ¿Por qué coloqué que usted dirá quizá es lo mismo generacionales como familiares? Porque a veces de las maldiciones generacionales a veces nosotros ni en cuenta ni sabemos qué es lo que ha ocurrido, mis hermanos, en nuestros ancestros desde tiempos antiguos. Quizá nosotros ni sabemos. Pero, mis hermanos, el Señor, cuando Él habla a través de su palabra, es porque, mis hermanos, quiere decir que si el Señor nos habla, es porque Él nos está diciendo que nosotros necesitamos, mis hermanos, cortar con esas cadenas de iniquidad. Todo aquello que venimos arrastrando de
de maldiciones generacionales. Y las familiares son, mis hermanos, cuando a veces nosotros en nuestro hogar, ¿verdad? Cuando nosotros hemos visto cómo la trayectoria quizá de nuestros padres, cómo ellos, mis hermanos, se han comportado, aún mis hermanos sabiendo que es gente que ha estado en la iglesia, mis hermanos haciendo cosas que muchos de nosotros ni nos imaginamos, mis hermanos. Por eso hasta la palabra de Dios nos habla y nos dice, mis hermanos, a los siervos, cuando el Señor nos muestra, mira lo que son en su intimidad, mira lo que hacen en la intimidad y mira cómo lo que hacen en mi templo. El Señor una vez le habló a Ezequiel, le habló a Jeremías y ahí Él les decía, mira el comportamiento que ellos tienen. Entonces, mis hermanos, a veces hay cosas que están a la vista y hay cosas que no, pero el Señor a sus siervos sí se lo muestra. Entonces, le damos gracias a Dios por eso, y por eso a través de esta palabra necesitamos liberarnos, mis hermanos, porque hay cosas que todavía tenemos esas deudas nosotros, mis hermanos, que le llamamos, yo lo decía en la mañana, deudas de amor. Amén. Entonces, vamos a entrar a la palabra. En la mañana, para los que no estuvieron conectados en la mañana, leímos Levítico 26 del 40 al 42 y también Lamentaciones 5, 7 al 22. Pero como por causa del tiempo yo no me voy a enfocar en esas citas bíblicas, sino que voy a seguir con las que necesitamos, mis hermanos, seguir escuchando. Recuérdese que las prédicas quedan ahí grabadas, entonces escuche la de la mañana y, ¿verdad? Y pues yo sé que usted ya está escuchando ahorita la de la noche para que usted pueda llegar a la conclusión de todo lo que el Señor nos está demandando. Amén. Entonces hoy vamos a ir a Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Vamos a leer entonces en Segunda de Crónicas 7:14. Dice, vamos a leer desde el 12 para entender mejor. Dice, el Señor se le apareció una noche y le dijo, he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva o le ordene a la langosta que devore, dice la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora y me busca y abandona, dice, su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Vamos a detenernos aquí un poquito, ¿verdad? En estos versículos. Vamos a analizarlos, porque necesitamos, mis hermanos, saber qué es lo que el Señor nos está demandando. Aquí está hablando, mis hermanos, que dice que el Señor se le apareció una noche a Salomón, porque en ese momento, mis hermanos, el templo ya había sido, mis hermanos, terminado. Ya en ese momento, mis hermanos, ya Salomón, mis hermanos, ya había cumplido con lo que ellos, del corazón de David nació, de hacerle templo al Señor. Como hoy en día, mis hermanos, el Señor nos da un lugar donde nosotros podemos, mis hermanos, llegar a ese lugar y, mis hermanos, y empezamos a oír palabra de Dios, y el Señor, mis hermanos, conforme el tiempo nos va limpiando, nos va liberando. Pero sabe que todo esto, mis hermanos, las personas lo reciben cuando hay un agradecimiento hacia aquel lugar. Porque a veces nosotros, mis hermanos, pensamos que todo nos lo tienen que hacer y mis hermanos, porque la persona tiene la obligación de hacerlo. No, mis hermanos. Un siervo de Dios, siempre, mis hermanos, cuando un siervo de Dios, Dios lo levanta. Mis hermanos, el Señor tiene que trabajar primero con aquel siervo. Aquel siervo, mis hermanos, ha tenido que, mis hermanos, ser pasado, como dice, por las aguas, por el fuego, mis hermanos, para que después, mis hermanos, con su testimonio, con su aprendizaje, todo lo que aprendió, pero no solo que yo venga y hable de la Biblia, sino que, mis hermanos, tiene que haber también un testimonio de nuestra vida,
para poder llegar, mis hermanos, al corazón de las personas. Que las personas puedan ver que se está cumpliendo la palabra que dice: por los frutos los vas a conocer. Porque lo que uno era antes ya no lo es. Por eso el Señor nos da un lugar, pero a veces, mis hermanos, mucha gente, es lo primero que debe de hacer, mis hermanos: amar aquel lugar donde el Señor ha decidido poner, dice, sus pies por estrado de sus pies, aquel lugar que el Señor nos permite, mis hermanos, llegar para que nosotros seamos instruidos. Pero mucha gente, mis hermanos, no recibe, aunque la palabra se envíe, aunque aquí se declare, mis hermanos, bendición, aunque uno diga que la palabra va a ser esto, va a ser lo otro, porque ese es el anhelo del corazón del siervo de Dios. Pero si no hay agradecimiento, la gente nunca, mis hermanos, agradece. Como le digo, la gente siempre, mis hermanos, está siempre con el argumento, la queja, a veces ni le pone atención a la palabra. Va a la iglesia porque por darle gusto a su esposa o al esposo, o por darle gusto a los hijos, o porque el hijo le sirve a Dios y pues tengo que apoyarlo, pero de mi gusto yo mejor me quedaba. Y mis hermanos, cosas así. No hay, mis hermanos, una entrega total delante de Dios. Entonces, la palabra no se puede cumplir en nuestras vidas. Entonces, por eso aquí el Señor habla y le dice, y se le aparece en ese sueño a Salomón y le dice: he escuchado tu oración. Se recuerda cuando el Señor, mis hermanos, le habló también a Salomón en cierto momento, porque Salomón, usted tiene que saber la oración que hizo Salomón. Salomón no llegó pidiéndole al Señor riquezas. Salomón lo que él le pidió al Señor fue: dame sabiduría, le dijo, para conducir a este pueblo o ayudar a este pueblo. Porque, mis hermanos, eso es lo que el siervo de Dios, toda aquella persona que mis hermanos quiere ayudar a otros, tiene que pedir la sabiduría de Dios. No importa si usted si es profeta, tiene que pedir sabiduría de parte de Dios. No solo sabiduría de parte de Dios. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que, ¿verdad?, pedir esa guianza. También el que dice ser maestro, el que dice ser, mis hermanos, también, mis hermanos, evangelista, el que dice ser predicador. Todo tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. No venir a decir uno lo que uno quiere, no venir a hacer uno en la casa de Dios lo que uno quiere, sino que uno tiene que ser dirigido por Dios, dirigido a través de su Santo Espíritu. Amén. Entonces, mis hermanos, para que así, mis hermanos, haya pueblo que sea tocado, redarguido y se convenza de esa verdad, porque recuérdense que lo que venimos nosotros a mostrar aquí es la verdad, y esa verdad es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor se le apareció y le dijo, ¿verdad? Porque Él le dijo: yo he escuchado, le dice, tu oración. Y dice: y he escogido este templo para que en él me ofrezcan sacrificios, cuando yo cierre los cielos para que no llueva, dice, y le ordene a la langosta que devore la tierra o envíe peste sobre mi pueblo. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor hace algo contra un país, contra una nación, y que ahorita es mundial lo que está pasando, porque no solo aparte de la pandemia, como yo también lo explicaba en la mañana, sino que también, mis hermanos, a través de otras situaciones. ¿Quién se iba a imaginar que todas las situaciones que se están dando ahorita? Y todos dicen: pero es que la gente tiene hambre, la gente está frustrada porque no hay trabajo, la gente esto. Mi hermano, poderoso es Dios y grande es Dios. ¿Por qué yo le voy a quitar el poder a Dios? Y yo, mis hermanos, si Dios nos demanda algo, así como al pueblo de Israel cuando Él los sacó de Egipto, mis hermanos, Él no permitió que sus ropas se envejeciesen, que sus pies, mis hermanos, ¿verdad?, ellos se quedaran sin calzado. Él, mis hermanos, Él tuvo el cuidado de llevarles el maná. Mis hermanos, y recuérdense que el maná es la palabra, es por la palabra que usted va a traer las cosas a la existencia. Dios no va a traer nada a la existencia si usted pasa hablando de cosas que no tiene que hablar, quejándose, llorando ahí,
la amargura, el dolor de lo que está pasando, sino que traer las cosas a la existencia. Por eso el Señor habla ahí y habla de maná, es la palabra, es por la palabra que nosotros, mis hermanos, vamos a ser liberados en todo tiempo y en todo momento. Porque el Señor, mis hermanos, hay momentos que Él tiene que, mis hermanos, actuar. Hay momentos donde el Señor tiene que trabajar con su pueblo. Y oiga bien, pueblo de Dios, somos los que tendríamos que estar con una actitud positiva, no negativa. No andar, mis hermanos, hablando lo que no tenemos que hablar, sino que hablando, mis hermanos, verdaderamente lo que el Señor nos ha hablado a través de su palabra. Y por eso aquí el Señor le dijo, yo he escogido, le dijo, este lugar. Pero ¿sabe por qué Dios le dijo eso? Porque, mis hermanos, Dios ha escogido cada lugar donde usted, ¿verdad? Porque aquí muchos estamos conectados en este momento y muchos quizá, mis hermanos, van a diferentes lugares a escuchar la palabra de Dios, que en este momento, aquí como en mi país, están cerrados todavía, ¿verdad? Pero ahorita mis hermanos, lo que usted absorbió durante ese tiempo que Dios le permitió estar en su casa, ahora es cuando usted lo tiene que poner por obra y tiene que alinear su casa a ese orden divino que Dios quiere que haya un orden, porque, mis hermanos, la tierra está desordenada. Mire, ahorita muchos haciendo lo que no tienen que hacer, según mucha gente que pidiendo justicia. Mis hermanos, si nosotros pedimos justicia, si todo lo que viene, Dios lo permite, porque es lo que nosotros hemos sembrado. Por eso la palabra es muy clara, donde dice que lo que sembramos vamos a cosechar. Cuando nosotros entendamos eso, la mano de Dios va a descender sobre nosotros. Pero si todo el tiempo nos mantenemos de víctimas, mis hermanos, cuánta victimización, mis hermanos, toda la tierra ahorita. Mis hermanos, hasta pueblo cristiano que da pena, mis hermanos, que se esté victimizando, cuando lo que tenemos que hacer es poner la palabra por obra. Dios ha venido hablando de tiempos pasados. ¿Desde cuándo? No solo, mis hermanos, en este tiempo, mis hermanos, que el Señor está hablando. Ahorita el Señor nos sigue hablando, pero para recordarnos lo que ya hemos escuchado. Dios viene hablando que sus tiempos se acercan, y ahorita usted se da cuenta, esto ya no es, sí, porque tal ciudad, tal país, tal lugar, porque han pecado, porque han dejado entrar esto. En todos lados está, y está cayendo una cosa sobre de otra. Por eso dice, una desgracia, dice la palabra de Dios. Nosotros lo leímos aquí el día viernes cuando yo prediqué, donde dice que una desgracia trae otra desgracia. Porque así es, mis hermanos, Dios prueba el corazón a ver cómo tomamos aquello, a ver cómo nosotros, mis hermanos, nosotros como pueblo de Dios, si nos levantamos a pedir perdón, a clamar, a decirle al Señor, Señor, hemos pecado contra ti, Señor. Pero a veces, mis hermanos, no lo hacemos, no, que lo que hacemos es involucrarnos en lo demás, y mis hermanos, y compadeciendo, mis hermanos, nada más que nos compadezcan, y que qué va a pasar, y qué vamos a hacer, y que como usted nos está pasando la situación, argumentando, votando lo que uno aquí como siervo de Dios, mis hermanos, porque cuando uno se para aquí frente a un púlpito es para venir a levantar al pueblo de Dios, no para venirlo a aplazar, no para venirlo a comiserar, no para venirle a sobar a la espalda, sino que es para decirle, levántense, así como, mis hermanos, el Señor, eso es lo que nos dice, levántate tú que duermes. Y dice que cuando nosotros despertamos, mis hermanos, nos alumbra Cristo. Porque imagínense, si viene la luz de Cristo, el Señor nos pone lámpara, y nosotros dormidos, ¿qué vamos a ver la lámpara? Mis hermanos, vamos a estar dormidos. Entonces, mis hermanos, el Señor necesita que su pueblo se levante, que su pueblo en este momento ponga por obra todo lo que Él, mis hermanos, nos ha enseñado. Y diga que ahorita todavía tenemos la esperanza de que, mis hermanos, todavía muchos templos vuelvan a abrirse. Quizá van a haber lugares donde el Señor ya no lo va a permitir. Ahorita hay muchos lugares, mis hermanos, donde ya los templos ya están abiertos. Pero yo le digo personalmente, yo le digo algo, no era el tiempo todavía. Porque el Señor está preparando a las familias. Porque ¿de qué nos sirve, mis hermanos, ir otra vez al templo a hacer lo mismo? Y mis hermanos, y la familia, mucha familia todavía, mis hermanos, no ha sido alcanzada. Es el tiempo donde el Señor nos ha llamado así, mis hermanos, a que nosotros fortalezcamos nuestras casas, revistamos nuestras casas del poder de Dios,
Y lo voy a estar repitiendo y repitiendo porque yo no estoy de acuerdo con eso por lo que Dios a mí me ha mostrado. Y oiga bien, las situaciones van a seguir viniendo una tras otra. Pero el Señor, como le decía, Dios está probando en nuestro corazón, que a ver si en esta situación que vino, a ver cómo nosotros reaccionamos. Pero muchos, le apuesto, ¿qué es lo que andan haciendo ahorita? Peleando. Mis hermanos, y la palabra de Dios es clara y dice, no es con espadas, no es con ejércitos, sino que es con mi Santo Espíritu. ¿Cree usted que si nosotros, como pueblo de Dios, no nos humilláramos delante de Dios, dobláramos rodillas a pedir perdón, Señor, por toda la fornicación que en nuestros países se mueve, el adulterio, Señor, en las mismas iglesias, mis hermanos, qué tremendo? Y todo lo dejamos pasar. Todo, sí, pero yo miro esto, a mí me gusta esto, otro. No, estamos en ciertos lugares porque, mis hermanos, igual estamos nosotros. Fornicamos contra la palabra de Dios. Perdón lo que le estoy diciendo, pero así es. Así habla el Señor claramente en Ezequiel. Si usted lee en Ezequiel 16, ahí el Señor, mis hermanos, ahí habla de lo que nosotros como su iglesia hacemos. Imagínese si yo vengo y adultero la palabra, mis hermanos, si yo vengo, mis hermanos, y me dejo, a veces, mis hermanos, que la presión de la gente que no le gusta, quizá como uno habla, como uno predica, ay no, es que eso no se tiene que decir, es que eso no tiene que ser así. Mis hermanos, ahorita no deberíamos ni de estar pidiendo gusto. Aparte es que yo lo venga ofendiendo, que yo le venga diciendo cosas que no tengo que decirle o venir a hablar de los demás. No, yo le estoy hablando palabra de Dios. Y solo porque, como le digo, el tiempo es tan corto, sino, pero va a haber un momento cuando el Señor, mis hermanos, me va a permitir que yo le hable sobre esa palabra de Ezequiel 16. Ahí se va a dar usted cuenta lo que el Señor dice. Cuando le dice, mis hermanos, al profeta de Dios, le dice a Ezequiel, échales en cara lo que están haciendo, que por la conducta, por lo que ellos hacen que otros también lo hagan. Mis hermanos, dice que ellos se vuelvan a ti, no tú a ellos. ¿Cómo me voy a volver yo, mis hermanos, si yo estoy viendo algo en un lugar y yo voy a decir, ay sí, pero aquí estoy cómodo, aquí tengo yo mi puestecito? Mis hermanos, hay gente, mis hermanos, que por un puesto en un lugar no le importa lo que esté viendo. Mis hermanos, todo es ministrado, todo se ministra, tanto como lo bueno como lo malo. Tengamos mucho cuidado con eso. Entonces, por eso aquí el Señor habla en su palabra y dice, he escuchado tu oración, le dijo a Salomón, y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva y le ordene a la langosta de que devore la tierra o envíe peste sobre mi pueblo. Si mi pueblo que lleva mi nombre, oiga bien, ¿a quiénes el Señor nos está hablando? A nosotros, iglesia, los que formamos el cuerpo de Cristo, los que decimos ser cristianos delante de Dios. Cristiano, mis hermanos, es aquel que hace lo que hizo Cristo. No gente religiosa, porque a veces solo, mis hermanos, adoptamos las costumbres de gente, mis hermanos, de otras iglesias, que mis hermanos a veces solo son puros religiosos, mis hermanos, pero no cumplen, no predican la palabra como debe de ser, sino que mis hermanos siempre adulteran la palabra. No piden esa guianza del Espíritu Santo, no le hablan a la gente como deben de hablar, o bien vienen solo en señalamiento y no le dicen a la gente por qué, aquella situación en la cual está. Aquí esta noche Dios a usted, ¿sabe para qué le está hablando el Señor de esta manera? Para que usted se libere de todas esas maldiciones. Dios viene con un espíritu de limpieza, no de acusación. Porque el Señor lo que hace es amonestar a su pueblo, traerle sabiduría, traerle entendimiento, traerle discernimiento. Y yo sé que usted está teniendo discernimiento en este momento. Amén. Yo así lo creo.
Entonces dice aquí, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo. O sea, Dios me va a escuchar si yo dejo, ¿qué? Mi mala conducta. ¿Es buena conducta todo lo que la gente sale a hacer? Protestando. Y a veces nosotros no salimos a protestar, pero protestando en la casa, peleando, que encierro, que ya no soportamos, que ya no aguantamos, que no hay trabajo, que cómo irá a pasar eso. El Señor que dice en su palabra, ¿por qué te afanáis? Tampoco le voy a decir que usted no haga nada. Si mi pueblo que dice, se humilla, para eso es este tiempo, sabe que el Señor ya nos hubiera levantado, el tiempo ya nos hubiese permitido, yo estoy hablando directamente a Guatemala, quizá regresar a los templos. Y le voy a decir algo, y usted dirá, pero si yo sí estoy yendo, pero lo está haciendo, mis hermanos, en rebeldía. ¿Por qué? Porque el Señor, mis hermanos, dijo que nosotros teníamos que, mis hermanos, hacer caso de lo que dicen las autoridades también en esta tierra, porque son puestas por Dios, y es Dios el que está haciendo esto. Tenemos que entenderlo. Porque el Señor sabe, mis hermanos, que muchos no estábamos bien afirmados en la iglesia. Solo creemos que porque estamos sirviendo, porque estamos haciendo esto, porque vamos, venimos y esto, y mis hermanos, y la familia desarmada. No, analicemos eso. Analicemos eso. Entonces, mis hermanos, tenemos que comprender la palabra. Si mi pueblo se humilla, dice, tenemos que reconocer, mis hermanos, somos gente orgullosa, que no nos gusta que nos digan nada, no nos gusta tener gobierno, no nos gusta tener dirección. A nadie, mis hermanos, todos queremos tener la razón. ¿Sí o no somos así? Yo fui así. Y le pido a Dios que me siga ayudando a que no quiera, mis hermanos, hacer lo que yo quiera, sino que lo que Él diga. Porque el Señor dice que ve de lejos al orgulloso, pero Él se acerca al humilde. Aunque así usted estuviera bien, pero si usted se acerca humildemente delante de Dios, agradeciéndole y diciéndole, Señor, aquí estoy, así como se acercaba a David y le decía, Señor, yo te pido perdón por lo que estoy consciente y por lo que estoy inconsciente. ¿Por qué decía eso David? Porque era humilde. Pero nosotros ni a veces sabiendo es que estamos conscientes de todo lo que venimos arrastrando. Hay gente que no cree en eso. Dice, ¿por qué? Dice, yo voy a pagar lo que yo no hice. Mis hermanos, aquí la palabra nos está diciendo, ¿verdad? Dice, y también dice, deja su mala conducta. Él va a escuchar nuestra oración. Mi mala conducta es de que si yo me mantenía, como le digo, perdiendo el tiempo, tengo que dejarlo de perder. Mis hermanos, si leemos la palabra, Daniel dice que él oraba 3 veces al día. Y nosotros a veces pensamos que con una vez que oramos, ya con eso es más que suficiente, que se aguante Dios y que al contrario, que nos lo agradezca. Porque por lo menos hacemos algo. Si Dios no necesita nada de nosotros, ¿quiénes somos los necesitados ahorita? De que Dios nos libre de todo mal. Por eso Dios a su pueblo todavía le está hablando. Muchos se fueron de esta tierra. Y mis hermanos, yo no sé cuántos se rebelaron en contra del Señor o cuántos no tuvieron la oportunidad o cuando la tuvieron no la quisieron tomar. Yo no sé. No estoy señalando, no estoy juzgando. Solo le estoy hablando a usted directamente y le estoy diciendo, usemos el tiempo. Yo no le digo a usted, pase de rodillas todo el día. Desde la madrugada y mire, así Dios sí lo va a perdonar. Y más si pone, mire, frijoles, maíz, y ahí se hinca, más grande el sacrificio. No, yo no le estoy diciendo eso. Usted puede estar, mis hermanos, ya usted quizá ya le dedicó aquel tiempo al Señor, le dio la primicia por la mañana. Usted le agradeció. Usted durante la semana, durante el día, si usted no tiene ese tiempo, tiene que hacer sus quehaceres o está trabajando, puede estar trabajando, puede ir en su automóvil, puede ir en, bueno, ahorita no hay buses, ¿verdad? Pero en el automóvil, en el taxi. Y ahí puede ir usted declarando, Señor, este taxista, Padre, si no te conoce, aquí estoy yo con tu presencia, Señor, y esta persona va a ser sanada, levantada. Mire,
el Señor va a ver esa dedicación. El Señor va a decir, anhela ganar almas. Porque usted no necesita hablarle a nadie si no puede hablarle. Ahora si usted puede hablarle, le tiene que hablar. Pero si no, solo en oración. Mire, nosotros aquí, ¿qué cree que es lo que hacemos en el ministerio de intercesión? Interceder por todos los países, por todas las iglesias. Yo le clamo y le pido a Dios que todos entremos en el sentir del corazón de Dios, que todos anhelemos doblar rodillas delante de Dios. Este es el momento, es el tiempo que el Señor nos pide aún más que esas rodillas que no hemos querido doblegar. Doblegar rodillas no es que usted pase, como le decía, de rodillas todo el tiempo. Doblar rodillas es que usted se doblegue, que doblegue mis hermanos, el ego, esa egolatría que hay en nosotros, que nos creemos saber qué tan gran cosa. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros lleguemos con humildad delante de Él. Por eso Él le habló así a Salomón y le decía, mantendré, dice, abiertos mis ojos y atentos y mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro, dice, este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán ahí. En cuanto a ti, si me sigues como lo hizo tu padre David y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y mis leyes, yo afirmaré tu trono real como pacté con tu padre David cuando le dije, nunca te faltará un descendiente en Israel. Pero si ustedes, dice, me abandonan y desobedecen los decretos y mandamientos que les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, los desarraigaré de la tierra que les he dado y repudiaré este templo, dice, que he consagrado en mi honor. Entonces los convertiré en el hazme reír, dice, de todos los pueblos. Y aunque ahora este templo esté imponente, llegará un día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y preguntará, ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán, porque abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los sacó de Egipto, y se echaron en brazos de otros dioses a los cuales adoran y sirven. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. Como yo lo predicaba en la mañana, será el diablo, porque la gente así dice, es que el diablo se ha levantado en contra de nuestro país, de nosotros, se ha levantado. El diablo no se puede levantar si Dios no lo permite. Es Dios el que lo permite todo. Aquí Dios lo está hablando. Por eso a veces hablamos sin sentido, dándole honra y gloria al diablo. Deje de estar mencionando tanto al diablo, mencione a Dios, diga, declare lo que Dios ha prometido para su vida y dígale, Señor, ayúdame a cumplir, porque mire, el Señor ahí le dio un mandato también a Salomón. Él cumplió con lo que le había dicho a David, pero también le dijo a él, ya ahí ya no habló con David, a David le cumplió la promesa, ¿sí o no? Sí se la cumplió, pero ahí ya dependía de Salomón si cuidaba la bendición que le había dado, porque la bendición venía de Dios, no venía del hombre. Lo que él, mis hermanos, las hazañas, todo, esa sabiduría que Salomón pidió, el Señor se la dio. Pero lastimosamente pidió sabiduría humana, pero no pidió la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, mis hermanos, es la sabiduría espiritual que nosotros pedimos. Señor, hazme crecer espiritualmente, para que mis hermanos no cometamos errores. ¿Cuántos errores este hombre cometió? ¿Sí o no? Mis hermanos, adorando a otros dioses. Dios, mis hermanos, en su palabra, Él se lo dijo, que eso no se tenía que hacer. ¿Y cuántos de nosotros hemos idolatrado más, mis hermanos, un trabajo? Hemos dejado de buscar a Dios porque sentimos que si no hacemos ese trabajo no salimos de penas, no vamos a progresar, no vamos a lograr comprar lo que queremos comprar, no podemos mostrarle a los demás todo lo que tenemos, todo lo que poseemos. Mis hermanos, que porque yo quiero que miren que tengo bendición. Esa no es la bendición. Todo vendría si nosotros, mis hermanos,
no deshonramos el nombre de Dios. Hoy en este tiempo eso es lo que nos va a mantener. Y si no lo hicimos anteriormente, si usted por ir a ver a su familiar o porque usted tenía su reunioncita o porque nunca se juntaba con su familia, esto y el otro, pídale perdón a Dios para que el Señor, mis hermanos, nos está dando la oportunidad hoy de liberarnos, porque esto a veces viene de ancestros, de gente que deshonró a Dios. Entonces esa línea sigue deshonrando, pero no queremos que mis hermanos, nuestros descendientes también hagan lo mismo, amén, y que sufran las mismas consecuencias que nosotros, mis hermanos, hemos sufrido. Y no es solo, mis hermanos, como le digo, ahorita estamos pasando, mis hermanos, maldiciones que han venido a nuestros países. Son más las maldiciones que yo le hablo, maldiciones a nivel nación o territoriales que podíamos hablar. Mis hermanos, todo esto, según el mover que haya en cada país, en cada nación, así es también, mis hermanos, el azote. Porque, mis hermanos, recuérdense que hay lugares que honran más al enemigo que honrar a Dios. Se mueve, mis hermanos, la gente cree más en la hechicería, en la brujería, la hacen parte de su vida, mis hermanos, gente que vive solo viendo, mis hermanos, el horóscopo para que su vida camine. Mis hermanos, mucha gente que solo lo único que quiere es que le anden profetizando, buscando, mis hermanos, que el hombre le diga algo cuando ahí está la palabra de Dios, la profecía más segura, y eso no lo hacemos. Por eso no conocemos de la palabra, por eso no sabemos lo que a Dios le agrada y lo que le desagrada, lo que Dios, mis hermanos, y la palabra dice que todo va a pasar menos la palabra de Dios. Va a haber cumplimiento de la palabra, por eso ahorita son los tiempos del cumplimiento de Dios, y nosotros como pueblo de Dios no tenemos que estar reprendiendo ni quitando, porque es gente que a veces, mis hermanos, por quedar bien con los demás y la gente metida ahí, y eso sí le gusta, que anden reprendiendo, que griten, que oren, que quitamos esto, que votamos el otro. Mis hermanos, el Señor quiere humillación, que nos retractemos de palabras ociosas que hemos dicho, mis hermanos, cuántas veces decimos, bueno, el Señor sabe si esto va a funcionar o no va a funcionar. Hay gente que, mis hermanos, hasta está sirviéndole a Dios y así dice, yo no sé si voy a funcionar en esto, mis hermanos, porque no hay fe, no hay amor, no hay dedicación, mis hermanos. Todo cuando Dios escoge, mis hermanos, el Señor, Él jamás, mis hermanos, Él no se va a equivocar. Los que nos equivocamos somos nosotros, porque no le pedimos la dirección a Él. Así como Salomón, él fue escogido. Salomón, a él se le dio, mis hermanos, una promesa, y la promesa más poderosa. Pero él nada más pidió ayuda para ayudar al pueblo, para ser reconocido. Por eso el sabio Salomón, el gran Salomón. Y le voy a decir, muchos proverbios están escritos a través de la travesía de la vida que él llevó, que al final, mis hermanos, donde él habla también en la palabra de Dios, donde dice, mis hermanos, en otro libro que él también, mis hermanos, él escribió ahí, mis hermanos, él habla ahí, y mis hermanos, y dice, al final dice él, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, porque él se dio cuenta, mis hermanos, que a él lo contaminaron de la vanidad. Por eso él, mis hermanos, no se saciaba con nada. Y así está el pueblo de Dios. Mire hoy en día, mis hermanos, queremos mostrar ante los demás a veces el poder de Dios, pero solo, mis hermanos, para que nuestro ego crezca más. Y queremos enfocar a mucha gente que esa es la bendición. No, la bendición, mis hermanos, por eso dice el Señor, la bendición, mis hermanos, es cuando nosotros, mis hermanos, enseñamos al pueblo a caminar conforme a la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, yo no me asusto donde quizá a veces no hay multitudes a usted queriéndolo oír, queriéndolo ver, porque dice el Señor, muy pocos van a ser los llamados, poquitos, dice el Señor. ¿Cómo es? Los escogidos. Muchos son los llamados, pero son poquitos los escogidos. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos, mis hermanos, a pagar un precio. Y el precio es de que tenemos que hacer que, mis hermanos, esa egolatría que hay en nosotros, porque mis hermanos, mis hermanos, esa arrogancia, esa prepotencia, que todo, que no nos gusta, que nadie nos muela de nuestro confort. Porque mira, hay gente que no le parece, mis hermanos, que se hable de esta manera, pero yo le tengo que hablar a usted como habla la palabra, porque el Señor
le advirtió a Salomón, ¿sí o no? Sí le advirtió. Vámonos a otra cita bíblica. Vamos ahora a leer siempre aquí en Proverbios. Vamos a leer Proverbios. Fíjese que en la mañana yo leí Proverbios 28:13 y Proverbios 28:5. Pero hoy vamos a leer el 29:17. 29:17. Solo le di las citas para el que las quiera anotar, ¿verdad? Para que usted las lea. Pero aquí dice en el 29:17. Dice la palabra de Dios. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad y te dará muchas satisfacciones. Cuando yo recibo la disciplina, porque el Señor va a disciplinar, para que así nosotros, mis hermanos, el Señor esté satisfecho de su obra. Que no vaya a decir un día el Señor, así como cuando mis hermanos, Él habló de Saúl y dijo que Él se arrepentía de haberlo ungido como rey. Porque ¿qué le pasó a Saúl? Él se rebeló contra los mandatos de Dios. Él quiso hacer las cosas a su manera. ¿Qué dijo él? El Señor le dijo, ve y extermina a los amalecitas. Usted sabe que los amalecitas estamos hablando, está tipificando espiritualmente las obras carnales. ¿Y qué hizo él? No, él dijo que llevémonos los animales, los mejores animales. Y cuando llegó el profeta y oyó el mugido de los animales, le dijo, ¿qué es lo que tienes ahí? O sea, le dijo que el ejército, sus sirvientes habían decidido. No, ¿quién era la cabeza? ¿A quién le había dado el Señor la ordenanza? Él tenía que dar el ejemplo. Dios dijo esto y esto se va a hacer. ¿Y qué pasó? Él siguió gobernando, pero sin la presencia de Dios, y muchos así nos pasa. Cuando, mis hermanos, podemos estar yendo a la iglesia y podemos estar sirviendo, usted puede ser cantante, usted puede ser predicador, usted puede todavía estar ejerciendo sus dones, porque los dones son irrevocables, los dones, Dios usa sus dones para ayudar a los demás. Pero aparte, eso a usted no lo va a llevar a su salvación. Pero si en tu nombre, Señor, hacíamos milagros, prodigios, Señor, todo lo que hacíamos, sí, pero no los conozco, hacedores de maldad, porque Dios va a pedir cuenta del alma, de nuestra alma, porque no va a ser por obras. Las obras tienen que ir, mis hermanos, pero siempre y cuando yo sea dirigido por Dios, Dios me las va a tomar también en cuenta. Porque ese es obrar para el pueblo, para uno ayudar al pueblo. Pero siempre y cuando sea de parte de Dios, porque muchos a veces dicen mentiras para tener un pueblo a su favor. Mis hermanos, por eso aquí la palabra de Dios dice, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad. Dios está disciplinando en este momento para vivir aquellos días felices, para un día nosotros llegarlo a ver a Él. Pero estas situaciones son las que nos van a hacer, mis hermanos, como decía el pastor el domingo, a que nosotros, mis hermanos, reaccionemos, porque, mis hermanos, si no hay disciplina, nos desenfocamos, nos desviamos. Mire usted, a un hijo no lo disciplina. Mis hermanos, cuando ya van a la escuela, mis hermanos, los pobres niños sufren, porque ellos depende como usted los instruyó, como usted les enseñó. Mis hermanos, en la calle, afuera, van a hallar quien los corrija, porque, mis hermanos, donde en un colegio van a querer tener un niño o un joven malcriado, ¿qué hacen? Los expulsan. Así el Señor también a nosotros nos saca del campamento, como lo hizo con Saúl. Amén. Leemos siempre, ahora vamos a leer Proverbios 27:17. Proverbios 27:17. Dice la palabra de Dios. 27:5. Dice, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más vale ser ¿qué? Reprendido ¿qué? Con
franqueza que amado en secreto. ¿Qué entiende usted ahí? Llegue usted a la conclusión. Imagínense que hay gente que prefiere no decirle nada a las personas porque las puede lastimar. No, mis hermanos, cuando la reprensión viene de parte de Dios y el que está en el Espíritu, no se va a lastimar. Aquí el Señor nos está hablando y el Señor está diciendo a través de su palabra que dice que más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Se lo leo en la otra versión de Reina Valera. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Cómo tiene que ser la reprensión? Manifiesta. Decirle a la persona de qué mal está padeciendo. Esa es la conducta de la cual Dios está hablando que tenemos que dejar. Son maldiciones, mis hermanos, porque a veces esto se va dando de generación en generación. Yo no le pongo un hasta aquí a esa maldición, mis generaciones lo van a hacer. Imagínense si el hijo mira que el papá apenas le cuesta ir a la iglesia, a la mamá, que en la iglesia es una cosa y que en la casa es otra, con las amigas es otra, con la familia es otra, y así, mis hermanos, diferentes caracteres que sacamos a la luz. Los hijos no le van a reclamar a uno, pero van a tomar el ejemplo. Y lo que en ellos, mis hermanos, se sembró es la cosecha que vamos a ver después. Después estamos reprendiendo, después, mis hermanos, ya quizá cuando ya, mis hermanos, ya es muy tarde. Pero ahorita no es tarde. El Señor nos está llevando a reflexión. No importa lo que, mis hermanos, nosotros quizá hicimos en nuestro pasado. Como le decía yo también en la mañana, tenemos que saber, mis hermanos, lo que hicieron generaciones hasta que nosotros no conocemos qué fue lo que hicieron. Porque a través de eso, de lo que ellos sembraron, hoy estamos nosotros, mis hermanos, recibiendo esos frutos. Mira, cuando venimos de generación en generación de gente, mis hermanos, que obedece a Dios, la bendición se va corriendo, porque el Señor dice que así como Él puede llegar la maldición hasta la cuarta generación, así, mis hermanos, la bendición puede llegar hasta 1000 generaciones. Amén. Vayamos a unas últimas citas bíblicas. Vamos a leer en Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 7:9. Dice, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto de generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. ¿A quienes Él les, mis hermanos, les muestra su fiel amor? A quienes, dice, lo aman y obedecen sus mandamientos. Porque ¿cuántos decimos amar a Dios y no obedecemos sus mandamientos? Ni conocemos los mandamientos, ni sabemos sus decretos, ni sabemos sus leyes, no sabemos nada, mis hermanos, y por eso no lo ponemos por obra. Usted le pregunta a veces a un joven, ¿cuáles son los mandamientos del Señor? Algunos 2, 3 por ahí se saben, pero no lo saben todos. Analice, papá, mamá, en este momento, ¿qué sabe su hijo ya de la Biblia? ¿Qué sabe él? Tenemos que analizar eso y explicarle al joven, al niño, qué es lo que el Señor está pidiendo cuando dice, no mentirás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están los mandamientos y más de los que siguen. Y mis hermanos, pero como no lo sabemos, entonces, mis hermanos, aquí el Señor es claro, dice, reconoce por tanto, dice, Dios, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto de generación en generación. Ahorita venga lo que venga, pase lo que pase, si usted está firme, usted está cumpliendo con los mandatos, con los decretos, con sus ordenanzas, con sus preceptos. Por eso, ahí está el internet, analicemos, busquemos.
¿Qué son mandatos? ¿Qué son preceptos? ¿Qué es todo lo que el Señor, que encierra lo que Él nos está hablando y lo que Él nos está pidiendo? Tenemos que, mis hermanos, indagar, llegar. Señor, tú me estás hablando, tú me estás diciendo. Yo me quiero meter más en tu palabra, quiero saber qué es lo que tú me estás demandando, porque ahorita Dios nos está mandando a todos los que estamos ahorita, ¿verdad? Escuchando esta palabra. Mis hermanos, aquí dice que Él va a ser fiel, dice, con los que lo aman y obedecen sus mandamientos. Leemos también en Deuteronomio 30, 19 y 20, y ahí vamos a ir ya terminando. Deuteronomio 30, 19 y 20. Dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigo contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Esta promesa que le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob es para nosotros, mis hermanos. Si las promesas que están escritas en la palabra son para nosotros, no permita que ese mal carácter, esa conducta que todavía tenemos, de señaladores, argumentadores, de desobedientes, no nos permita ver más allá. Porque todas esas situaciones, mis hermanos, ¿saben por qué Dios nos pide cambiar de conducta? Porque eso nos da ceguera espiritual, no miramos más allá. Por eso a veces no entendemos, a veces solo tomamos lo que queremos. No, hoy el Señor nos habló a todos. Y el Señor aquí está diciendo que nosotros, mis hermanos, tenemos que, dice, que tenemos que escoger. Dios nos da a escoger. Escoge pues, dice, entre la vida y la muerte. Escoge la vida, dice. Para que así, dice, que nosotros, mis hermanos, tenemos que dejar, mis hermanos, dice, para que vivas tú y tus descendientes, su descendencia. ¿Cuánta gente, mis hermanos, por las maldiciones generacionales o familiares, a veces, mis hermanos, a corta edad hay muertes? Hay situaciones, mis hermanos, que pasan, que no deberían de pasar. Porque mire, aquí está la enseñanza, aquí está la instrucción, y con esto cierro. Yo soy testiga, mis hermanos, de las grandezas de Dios. Para los que no conocen nuestro testimonio, con mi esposo y yo, mis hermanos, nosotros pasamos una situación bien dolorosa, pero a través de eso, mis hermanos, aprendimos a ver el poder de Dios. Mi hija, mis hermanos, la grande, ella, mis hermanos, tuvo un accidente. Ella fue atropellada por un automóvil. Y cuando los bomberos llegaron, mis hermanos, dijeron que mi hija ya estaba muerta. Pero yo había creído en aquella poderosa palabra, donde dice la palabra de Dios: háblale al Espíritu y viviréis. Y yo le decía al Señor: yo le hablo al Espíritu de mi hija y mi hija va a vivir. Mi hija se va a levantar. Yo fijaba mis ojos donde mi hija estaba tirada, en ese lugar donde ella quedó acordonada ya, mis hermanos, donde los mismos bomberos habían dicho que ella ya había muerto. Y Dios, en su infinita misericordia, mi hija fue resucitada. Y usted no se imagina cuánta gente, mis hermanos, quería oír ese testimonio, que mis hermanos llegaban y tocaban a mi hija y le decían: tú eres la que resucitaste. Y todavía cuando resucitó, mis hermanos,
Porque ella, mis hermanos, recibió ese golpe en la cabeza y usted no se imagina cómo tenía ella su cabeza. Yo cuando recuerdo esos momentos todavía, mis hermanos, ya no lloro de tristeza, sino que de gozo, de saber que mi hija ahí está. Es la mayor, la que está casada. Y sabe, no crea que yo estaba enfiestada, que andaba con mi esposo. Ese día estábamos, mis hermanos, en la iglesia, sirviéndole al Señor en ese momento. Y Dios, mis hermanos, hizo la obra. Porque cuando llegó al hospital, los del hospital dijeron, no, ella, si queda viva, va a quedar mal, va a quedar como un vegetal. Y yo oí aquello y le decía al Señor, yo no lo recibo, yo anulo y cancelo todo eso, Señor. Porque si tú la resucitaste, tú las cosas las haces perfectas, no haces nada medias, Señor. Mira lo importante que es conocer de la palabra y ponerla por obra. Y yo declaré y le dije al Señor, la obra que tú, Señor, estás haciendo en mi hija, tú la vas a terminar y la vas a hacer perfecta y ella va a ser testimonio para otros. Ella, Señor, va a ser testimonio para otras personas que van a conocer tu gran poder. Porque, mis hermanos, podemos ver sanidades muchas veces, sanidades económicas, mis hermanos, pero no de una resucitación, una magnitud de esa. Yo ya lo vi, yo ya lo viví. ¿Y sabe qué? Mis hermanos, los médicos, eso nos dijeron, hasta cuando nos dijeron con mi esposo, váyanse a casa, ya no, como diciendo, no, ya no hay nada que hacer, a ver si ella resistía a que le hicieran una operación que le iban a hacer. Mis hermanos nos dijeron, no se van a asustar si el día de mañana la encuentran a ella deforme de su cara. Y mis hermanos, y nos dijeron, y quizás rapada sin su pelo, para hacerle la operación. Pero sabe, nosotros nos fuimos a casa. Pero ¿sabe qué hice? Y yo sé que mi esposo también de su lado, él clamó, él oró al Señor. Yo lo que me puse a hacer fue adorar a mi Señor, a mi Rey. Y le dije, yo creo en tu poder, yo creo en tu palabra. Somos un testimonio. Y ese testimonio, Señor, le va a ayudar a muchos jóvenes. Ella trae un propósito en esta tierra y ese propósito se tiene que cumplir. Y le pedí a Dios, le dije, si vengo de gente violenta, si vengo de gente que hizo tanto daño, yo no sé qué hicieron mis antepasados, Señor. Quizás, Señor, yo no lo sé, pero yo te pido perdón con todo mi corazón como que yo lo hice, papá. Y el Señor, yo sé que destruyó esa maldición. Y sabe que el día siguiente fuimos al hospital. Mi hija, cuando llegamos, estaba viendo un canal cristiano comiendo con su pelito, tal y como la dejamos. Mis hermanos, ella completita, sentada. Y ese día, mis hermanos, era un 30 de diciembre que ella entró al hospital. Y el 31 yo le dije, déjemela llevar para que ella reciba el año nuevo allá en casa. Y ellos me dijeron, tiene que quedarse esta noche o este día para tenerla en observación, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ella todavía se quedó ese día, pero el día primero, el 1 de enero, ella llegó, mis hermanos, a comer de lo que habíamos hecho de cena el 31. Y ella bien contenta, mis hermanos, y aquí está para honra y gloria de Dios. Los médicos me dijeron, ella ya no puede ni estudiar porque va a ser en vano, tengan cuidado, ella no puede hacer esto, no puede hacer el otro. Mi hija, mis hermanos, ahorita, ella ya sacó su carrera universitaria y todavía, además de eso, una maestría. Ahora, mis hermanos, ella está casada, felizmente casada, es una bendición mi hija, mis hermanos, y yo bendigo a Dios porque es un testimonio vivo, puro,
Pero ¿cuándo es? Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, no llegamos con altanería. Y a mí, ¿por qué me pasó esto? Sino que mis hermanos, reconociendo nuestros errores. Así que yo le dejo este mensaje en su corazón para que usted, mi hermano, tome conciencia de que Dios ha sido bueno. Mire, Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado. Yo no sé de cuántas cosas Dios lo ha guardado. Y Dios nos quiere seguir guardando de todas esas situaciones que aún más se avecinan, mis hermanos, porque Dios ya está disciplinando principalmente a su pueblo, porque somos el pueblo de Dios el que más le hemos fallado a Dios. Decir que somos cristianos y mis hermanos, y mucho tiempo lo hemos abandonado a nuestro Señor. Pero Dios escucha la oración, mis hermanos, del justo. Y recuérdense que el justo es el que reconoce su pecado, porque hay que confesar el pecado. Amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Bendiciones. Que el Señor les siga bendiciendo con toda clase de bendición. Y muchas gracias a todos aquellos que se conectan, a todos aquellos que mandan sus mensajes, que agradecen principalmente a Dios, porque es a Dios a quien tenemos que agradecerle la enseñanza. Y yo lo bendigo y bendigo su casa, bendigo a su familia, y le pedimos a Dios que usted, ¿verdad?, reciba todas esas bendiciones que usted anhela tanto en su corazón. Pero principalmente la bendición más grande, recuérdese, que es que toda su familia busque primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas las añadiduras vengan a su vida. Todo que sea conforme a la palabra de nuestro Señor. Bendiciones y feliz noche.